¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en un día un poco particular. Es el viernes puente de un puente que no es, aunque muchos melillenses lo han aprovechado por el puente de Alquevir, pero aquí prometimos el miércoles que volveríamos porque desde Televisión Melilla, desde aquí, desde el arranque, intentamos explotar en lo posible esto de la libertad de la comunicación, de tal forma que de forma oficiosa estamos entrevistando a todos los candidatos, o al mayor número de candidatos de los partidos que aquí se presentan, que no todos los candidatos podemos entrevistar porque no todos los candidatos están en Melilla. Ya les avisé de que el miércoles les informé de que algunos partidos son estos partidos generalistas que indican que se presentan pero sin candidatos visibles. Este no es el caso del invitado que tenemos hoy, aunque sí hay una serie de particularidades. Tengo a mi izquierda Juan Manuel Quiñoy, muy buenos días. Muy buenos días. Candidato al Senado de Sumar, y perdón la primera pregunta, ¿de Sumar o Sumar Podemos? No, nosotros Podemos, que es lo que se ha utilizado aquí en Melilla, toda la infraestructura de Podemos Melilla y todo su personal, simpatizantes, voluntarios, todo, vamos, perfectamente, estamos encuadrados en el movimiento Sumar, por lo tanto somos Sumar. Eso es importante porque, como les comentaba a los televidentes, hicimos una especie de balance de quién se presenta. Entonces están los partidos de calibre nacional, PSOE, Vox, Sumar, y igualmente pues los partidos localistas, en este caso Coalición por Melilla. Siempre ha habido aquí una cantidad de partidos localistas, pero en este caso ha sido solamente uno, frente a los nacionales, PSOE, como he dicho, PSOE, PP, Vox y Sumar, y luego una serie de partidos pequeños que suelen presentarse de forma simbólica, aunque sin rostros, y si hay rostros no suelen venir por aquí. Pues el de Pacma, Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero. Lo que no se había ocurrido, es algo nuevo, es un partido que todavía, por pura inercia dialéctica, casi filosófica, les llamamos los de Podemos, y ahora por lo que ha ocurrido hace muy poco, casi ha sido un mes, pues se entran dentro de un colectivo de izquierdas. Porque no, el término no es unir o sumar en sí, No, es un movimiento político donde aglutina a 15 partidos diferentes de izquierda, pero vamos, progresistas, donde hay encuadrados diferentes partidos, hay partidos regionalistas, hay movimientos sociales, hay partidos a nivel nacional como Podemos, hay de todo. O sea, es un movimiento progresista, continuación de aquel famoso 15M. O sea, esto, ¿por qué se ha hecho? Para parar a la corriente reaccionaria que hay, y se hizo deprisa y corriendo y con todos nuestros fallos, con todos nuestros aciertos, pero la cuestión es que esto no puede ir por los derroteros por los que fue la convocatoria de las municipales. El término que me se había quedado aquí en la punta de la lengua era confluencia. Efectivamente. Lo de confluencia, que eso me ha gustado, no unión, sino confluencia. A ver, comentaba usted este cántico, desde el PSOE se canta mucho eso, que es que viene a la derecha, cuidado, cuidado. De aquí vino algo curioso, porque claro, si viene a la derecha, aunque sea en una confluencia de derechas, es porque el votante lo ha decidido. He leído esta misma mañana 6 encuestas muy diferentes, de medios de comunicación muy diferentes, y ciertamente la suma de PP Vox les acerca o incluso les supera la mayoría absoluta, que está para que ustedes se sitúen en 175, 166 diputados en el Congreso de los Diputados. Bien, ¿qué ocurre cuando eso ocurre? Casi se lo pregunto como una cuestión de análisis político, porque para que eso pase algo ha ocurrido, y lo pongo sobre la mesa porque este gobierno, con sus pros y sus contras, ha aprobado 140 leyes de todo tipo, incluso algunas conjuntamente con el Partido Popular apoyándolas, pocas pero algunas. Pero ha apoyado y ha aprobado leyes muy populares, valga la redundancia, pues aumentar el salario de ingreso mínimo vital, la ley de vivienda, mejorar las pensiones, la reforma laboral, que incluso el supuesto partido entrante ha dicho que no lo tocaría, hasta los empresarios han dicho que eso no se toca, que costó mucho negociarlo. Es más, durante esta legislatura sindicatos y empresarios han llegado a un par de acuerdos, 2 veces, que ya es difícil, pues han llegado a acuerdos, lo cual es simbólicamente muy importante. ¿Qué ha pasado porque estés resurgiendo, porque estaba por péndulos democráticos, esa especie de apoyo a la derecha si las leyes aprobadas eran tan sociales?
Yo creo que la parte más importante ha sido que el gobierno de coalición no ha sabido transmitirle a la ciudadanía todos los importantes avances progresistas que ha habido durante esta legislatura. Tengan en cuenta que nada más producirse esta coalición de partidos entre PSOE, Unidos Podemos, Podem Común y demás, se declaró la pandemia. Luego, terminarse la pandemia, ha venido la guerra de Ucrania. O sea, se ha visto inmersa en una serie de vicisitudes increíbles. Y aún así, fíjese usted la cantidad de cosas que se han podido hacer mirando en la ciudadanía. Como usted bien ha dicho, también no me quiero dejar la ley sí es sí. Completamente falso lo que dicen de que no, se ha puesto el consentimiento. Es más, ayer supe yo de que la Unión Europea va a utilizar la ley española de sí es sí para aplicarla a ella en todo el espacio europeo. Los ERTE, el IMV, la ley trans, la ley de los animales, muchísimas leyes. Primer motivo, que no ha sabido transmitirle a la ciudadanía todo ese progreso y toda esa mejora que ha habido para ello. Y luego, aunque suena a mantra, ese poder que no se presenta en las elecciones, pero que sin embargo está ahí. Poder mediático, poder judicial. Es que aunque no lo queramos creer, aquí en Melilla hay personas que tienen mucho poder y que no se presentan a las elecciones y que a veces mandan mucho. Es lo que siempre se llama los poderes fácticos. Efectivamente. Los poderes fácticos, entre los cuales me incluyo, por lo que se ve, pues eso, parece que tenemos ese poder. Pero cuidado, en ese aspecto estamos viendo a los números uno de PP y PSOE, Feijóo y Sánchez, que aluden irónicamente los dos a esos poderes. Entiéndese que a la contrademagógica o ideológica. Sánchez lo ha hecho quizás con más fuerza, pero tampoco Feijóo se ha quedado corto en criticar a ciertos grupos sociales o mediáticos. Yo no sé hasta qué punto siempre eso es cierto, y si lo fuera, no sé hasta qué punto la fuerza política, que para mí siempre ha sido la más importante, el que tiene el gobierno, tiene, permítame la tonta redundancia, el gobierno y el poder legislativo y administrativo, que en un país público como es este es muy importante. Realmente, llegado el momento, puede estar, si no llorando, lastimándose por ello. Pongamos un ejemplo. La ley famosa de justicia, la de sí o sí, yo personalmente siempre estuve de acuerdo en que era necesaria la ley, pero recuerdo que más o menos sería hace un año, mayo, junio del año pasado, y empezaba a leer algunos análisis de analistas, no de políticos, como indicando su necesidad, su acierto, pero había un punto, decían, hay un punto que puede crear pues problemas, etcétera, etcétera. En esto que pasa el verano y el punto se va haciendo más gordo, porque no van cambiando la ley. Y no se había aprobado la ley cuando la famosa Irene Montero, referencia casi de todas estas negociaciones, ya empieza a meterse con los jueces cuando todavía no habían sentenciado nada. Estuve aquí al juez decano y claro, llego a decir, es que se nos acusa de algo que ni siquiera hemos visto. Luego pasó lo que pasó, etcétera. Pero sí, ciertamente quizás esta ley es el ejemplo de cómo vender mal una buena idea. Porque la ministra de Justicia dijo ya por agosto es la ley perfecta y allá por febrero, y en la de Justicia dijo esta ley hay que arreglarla. Con lo cual habría que decir a la ministra de Justicia, oiga, quizás quien sobra es usted. Porque si la ley es buena, ¿por qué no se quitó ese punto? ¿Por qué no se quitó ese punto? Que luego se ha quitado, eso sí. Porque ese era el punto en cuestión, porque la ley en sí no es mala, era necesaria socialmente, pero había un punto que vendía mal, si me permite el término electoral, vendía mal y además se vendió mal, nunca mejor dicho, se vendió mal. Hubo un enfrentamiento inherente desde el principio, yo creo que innecesario políticamente hablando. De hecho, ha quemado a nivel político, ha quemado a Irene Montero. Bueno, empezando porque la ley es un referente mundial, tanto la ley como el equipo que hizo la ley, poniendo en cabeza siempre a Irene Montero, por supuesto. No es que la ley se vendiera mal, es que precisamente hubo ciertos sectores, como por ejemplo la judicatura. Tenga en cuenta que España en el año 78
En el año 75 murió Franco, en el año 78 declaró la Constitución sí. y tal. Entonces hubo jueces que pasaron directamente a ser jueces franquistas a ser jueces demócratas. Gran parte, no es ningún secreto decir que gran parte de la judicatura actual pertenece al Opus Dei. O sea, hay siempre un sector reaccionario en el que no estoy de acuerdo. ¿Quién fue el que influyó para que el PSOE junto con el PP quitaran el consentimiento del punto central de la ley, que es a lo que tú te venías a referir? Porque la ley está bien hecha, la ley es un referente europeo, Irene Montero se ha convertido en un referente mundial. Entonces, ¿cuál es el fallo? Todavía estamos esperando a que la historia conteste. Nos vamos a Melilla porque la situación de Sumar aquí es muy singular. Sí. Sigo indicando que sí. Es para mí la de Podemos, porque además soy, yo creo que como activo, de los pocos periodistas en activo que estuve en aquella primera reunión con los medios de comunicación en un piso alto del campus universitario cuando se presentó Podemos, casi como movimiento del 15M más que como entidad política. Ha sido un partido, el de Melilla, con una representación de un ente filosófico, casi metafísico, que después se convirtió en representación gubernativa y después en gobierno, que se dice poco, que aquí solamente han gobernado PP, PSOE y ahora también Podemos. Y aun con todo, no ha acabado de calar en Melilla y ha habido de todo en esta vida de Podemos. Y cito a Podemos, aquellas famosas reuniones que iban bien al principio, que iban mal después, rotura de amistades, era un partido muy personalista en lo bueno y en lo malo. Creo que aquel quinteto de la inicial no queda ni uno, me parece, y luego pues del segundo grupo queda Irene Montero, nada más. Ya ni Irene Montero, la verdad es que duran poco los números 1, 3, 4, 5 en Podemos, ahora en Sumar. ¿Qué ha pasado porque Melilla no acabe, insisto, de asentarse, si no con un gran resultado, con un resultado un poco más fuerte? Porque en las locales del ayuntamiento, las municipales, la verdad es que el resultado fue... no se esperaba necesariamente un diputado, pero hombre, más que lo que se tuvo, sí. Yo creo que precisamente el propio ambiente de la ciudadanía de Melilla se ha decantado más hacia la tesitura que le pusieron en el Partido Popular, PSOE, CPM. ¿Qué mal lo han hecho esto? Vamos a volver a lo anterior. Y digo yo, ¿y por qué no probamos con algo nuevo? Es que claro, nosotros el argumentario que tenemos sobre la ciudadanía, a lo mejor es que no hemos sabido transmitirlo, pero yo creo que en realidad Podemos, como todos bien sabemos, nació del 15M y nosotros somos simples ciudadanos luchando por los ciudadanos. No somos personas profesionales de la política. Yo no he estado nunca en política. Mis compañeros nunca hemos estado en política. Nosotros nacimos de una asamblea. Se nos juntamos aquí en Melilla, se formó una asamblea, en esa asamblea se decidió de unirnos al movimiento Podemos. El movimiento Podemos se convirtió en un partido político, esa asamblea, esos círculos de Podemos tan famosos todavía existen, todavía están. Nosotros hacemos reuniones con asistencia de gente, vienen a plantearnos nuestros problemas, hay un diálogo directo con la ciudadanía. No es como los partidos mayoritarios. Yo creo que es el desconocimiento de la ciudadanía de lo que queremos, de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Yo creo que básicamente eso, y luego después, claro, no podemos, nosotros somos muy jovencitos, hemos hecho una serie de transformaciones, hemos ido demasiado rápido, yo creo que hemos ido demasiado rápido, porque a los 5 años de nacer el partido nos hemos visto involucrados en un gobierno de un país. Entonces, claro, eso requiere, eso quema mucho a la gente y es un proceso demasiado rápido y los avances no son como los que queríamos haberlo hecho, claro.
Estando en Melilla, le estoy haciendo una pregunta casi estandarizada a todos los invitados, candidatos o no, sobre que yo ya noté en la campaña pasada, las autonómicas locales, que había un cierto ambientillo, casi tufillo, sobre que estas campañas, la autonómica y las generales, iban a ser muy importantes. Algo así como que Melilla, bueno, España, pero en general, Melilla en particular, se la juega de cara al 2030 y sobre todo de cara al 2040, tiene que reinventarse, que la frontera, que mirar más al norte, porque si no lo hacemos, teniendo en cuenta que Marruecos no es que sea un mal vecino, ya es un vecino hostil, casi públicamente, podría Melilla dejar de ser lo que es, así, me lo han dicho algunos, de aquí a unos 15, 20 años. Hay de todo, hay un poco un tono más racional, hay un tono melodramático, yo aquí en esta mesa lo he visto ya de todo, esta mesa ha escuchado mucho la pobrecita. Así que se lo pregunto a usted, ¿estamos viviendo o vamos a estar viviendo un momento realmente fundamental para que el futuro de Melilla sea el mejor posible o no sea futuro? No, futuro, Melilla tiene todo el futuro. A Melilla, que eso que no lo dude nadie, Melilla está salvaguardada primero a nivel nacional, luego a nivel europeo y luego a nivel de geopolítica, o sea, estratégicamente por la OTAN. O sea, eso de que siempre decimos, no, sí, es que Melilla, no, eso es mentira, eso es un bulo, eso es para ponernos nerviosos, de eso nada. Ahora, ¿que Melilla necesita una transformación? Sí. ¿Quién ha conseguido hacer esa transformación? Nadie. ¿Cuáles son las propuestas del PP? ¿Cuáles son las propuestas del PSOE? ¿Dónde está el famoso parque tecnológico? Aquí, con tecnología relacionada con tecnología, lo único que han hecho ha sido abrir más casas de juego. Algunas que incluso por ley están ilegalmente puestas porque están demasiado cerca de institutos de enseñanza, empezando por ahí. La frontera nosotros, por mucho que diga y mucho que me haré en la perdí, la frontera no está, nosotros desde aquí de Melilla no estamos capacitados para arreglar nada, eso tiene que ser a nivel nacional. Evolución, Melilla tiene que evolucionar, sobre el turismo. Señores, vamos a tener primero una buena ciudad, que yo pienso que Melilla, yo soy melillero, vivo aquí en Melilla y he hecho mi vida en Melilla y Melilla es una ciudad maravillosa. Sin embargo, no sabemos venderla. Primero, yo tengo un familiar en Almería. ¿Por qué no vienen a verme mi familiar en Almería? Porque les sale carísimo. Les sale carísimo. ¿Qué es lo que vienen aquí a disfrutar de Melilla mis familiares de Almería? Sus playas, su buen clima, su gente, su convivencia, su cultura. ¿Vamos a vender eso? No vamos a centrarnos simplemente en el turismo, sino que lo que tenemos lo vendamos. Por ejemplo, en cuestión de evolución en políticas sociales, aquí hay muchísima gente que tiene problemas de vivienda. Aquí hay gente que tiene problemas laborales. Fijaos cómo está trabajando el SEPE actualmente. El SEPE actualmente, la pandemia era casi de internet, no iba nadie al SEPE. Ahora el SEPE, sin embargo, está volviendo al proceso presencial y fijaos qué bien trabaja el SEPE. Se han bajado los puestos de trabajo. No confundamos el SEPE, que viene de Madrid, con las políticas de los planes de empleo y tal, que no tiene nada que ver con el SEPE. El SEPE actúa de intermediario entre las diferentes bandas con los planes de empleo. Industria nueva, no se puede, vamos a ver, en Melilla, que yo sepa, yo era chiquitito y yo recuerdo una flota de pesqueros. ¿Por qué se quitó esa flota de pesqueros? ¿Por qué desapareció esa flota de pesqueros? Por ejemplo, son, entre otras muchas cosas, en ecología, en feminismo, por ejemplo, ¿por qué no se le da facilidades a los melillenses a poner sus plaquitas solares? ¿Por qué las instituciones oficiales no tienen ya, porque estamos hablando de la Agenda 2030, ¿por qué no tienen ya sus placas solares y se van desvinculando un poquito más y van vendiendo un poquito más luz eléctrica para la gente que le haga falta? A Endesa, por ejemplo. Porque podríamos revertirlo, o sea, Endesa de vendernos a nosotros energía, nosotros venderle energía a Endesa.
O sea, son muchas cosas y son lo que pasa que aquí la gente va muy a lo suyo y no piensan en la ciudadanía. Hay un comentario que han hecho ustedes, no como propuesta, pero sí un comentario muy ideológico, valiente, no radical. A mí el tema de radical creo que se expresa con demasiada fuerza por parte de los políticos. Y la radicalidad es, permítame la redundancia, muy radical, y en España no son los partidos tan radicales. Pueden ser torpes o acertados, pero no son tan radicales como dices, son contrarios. Y una de ellas es el tema de la frontera. Como usted sabe, aquí la frontera nos tiene patas arriba, la aduana comercial la controla Marruecos, que no España. No tenemos ni siquiera régimen de viajeros, que se está saltando el derecho internacional, y ya no le cuento lo que ha pasado en la operación Paso del Estrecho, que se veía venir desde enero. Pero ustedes incluso aluden a un punto adicional que se han atrevido a ponerlo sobre la mesa, que es el tema de la inmigración. Que seamos algo así como una zona de paso reglamentada, nacional o europea, para los inmigrantes que puedan venir de África, poniendo como ejemplo que algo parecido se ha hecho con el tema de Ucrania. Vale, ya le digo yo que eso electoralmente vende fatal, pero bueno, es eso de entrada. Pero bueno, sobre todo porque habría que poner de acuerdo a Bruselas, que estuviera de acuerdo, a las comunidades más cercanas, Andalucía, etcétera, que viera lo que se le podía venir encima, porque si esa puerta se abriera, literalmente se abriría la puerta. O sea, media África sabría que por Melilla y Ceuta podrían pasar aunque estuvieran un tiempo. Lo digo porque aquí se está satisfecho, aunque sea duro decirlo lo que voy a decir, porque el CETI está casi vacío, y aquí hay partidos políticos que ya en su campaña, en su programa político, van a decir que la frontera mejor cerrada. Así lo van a decir así. Sí, lo cual es algo, hace 10 años llegamos a comentarlo, y es imposible que pueda pasar, pues ya se pone como programa político. Realmente se atreven a poner eso en su programa, que seamos algo así como el puente oficial de África de cara a Europa, Melilla y Ceuta. Vamos a ver, España, desde que es un país democrático, se supone que tiene que luchar por los derechos humanos, no solamente de los españoles, sino a nivel mundial. Si en Ucrania ha habido un conflicto bélico y se ha creado un corredor humanitario para que el personal civil intentara salvarse de esa guerra tan nefanda y nefasta, nosotros, desde nuestro punto de vista, siempre hemos abogado por la paz, por el diálogo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo aquí en Melilla? O sea, si una persona demuestra y viene con sus papeles y me dice a mí que es un perseguido político, perseguido por religión, un perseguido por sexo, porque por cuestiones sexuales también se persiguen en estos pueblos y todos sabemos a lo que nos referimos, o un perseguido político, ¿por qué no? O guerra, en África no hay guerra, ¿verdad? No, ni se mata gente. ¿Qué pasa? Los europeos sí tienen derecho a ese corredor humanitario, nosotros no. O sea, fíjese usted que yo estoy hablando de un corredor humanitario, de una puerta legal, que por medios burocráticos, legales, puedan demostrar que pueden acceder a pedir ese permiso de entrar en España, o quedarse en España o ir hacia otro sitio donde quieran, pero legalmente. No estoy pidiendo, como seguramente van a salir los Australopithecus, a decir que no, es que este hombre lo que quiere es abrir la puerta y que entre todo el mundo. No, vamos a ver, señores, vamos a poner unas trabas legales. Y las trabas legales van a ser mínimas. O sea, si tú demuestras que tú eres un perseguido por cualquier cosa, tú puedes entrar, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por europeos sí, africanos no? No sé. Yo solamente veo seres humanos en los dos casos. Una de los favores cuando uno está gobernando a nivel nacional es que se puede llevar prebendas por ese resultado. Aunque, como hemos comentado al principio, parece ser que el ciudadano español está olvidando de lo que se ha llegado a aprobarse, sobre todo de las 5, 6 o 7 leyes más importantes de esas 100 y pico que se han aprobado. 110. 110, yo creo que eran 140. Pero a eso también hay que sumar justo lo contrario. También se pueden pedir, digamos, ¿por qué no se hizo tal cosa? Una de ellas es, volviendo al comentario que he hecho, que me ha gustado mucho, el tema de los transportes, porque le va a sorprender, pero coincide con otras muchas fuerzas políticas, el que el tema de los transportes es el quid de la cuestión, o sea, abaratarlos, quiero decir. Y hay una cierta coincidencia, pues, por ejemplo, en abaratarlos sí o sí, entre una competencia,
otras compañías, o incluso poner una especie de tarifa estándar a todo el mundo, locales y no locales. Y en eso coinciden partidos ideológicamente muy diferentes y muy lejanos. ¿Por qué no se ha hecho? Porque es cierto que desde el Gobierno Nacional se ha aprobado o apoyado la consistencia de nuestras conexiones, pero no se ha llegado a dar ese paso, ese famoso paso. O sea, tenemos conexiones aéreas que los ceutíes nos envidian. Tenemos conexión con Madrid, con Málaga, que son aeropuertos internacionales, y luego con aeropuertos más pequeñitos, pues Sevilla, Granada, Almería. En Ceuta, cuando pasas enseguida a Algeciras, tienes que irte o a Faro, o a Sevilla, o a Málaga para coger un aeropuerto y has perdido el día. Nosotros no. Si queremos podemos coger un Melilla-Madrid, si el avión sale, irnos a Sydney. Y es un ejemplo que estoy poniendo práctico porque sé que se ha hecho aquí por parte de melillenses, o sea, se ha conseguido. Pero ¿por qué la Administración Nacional no ha llegado a ese esfuerzo, a decir, a ver si lo de la tarifa universal podría ser interesante? Porque hubiera sido un punto, ¿eh? Efectivamente, pero ¿alguien le ha trasladado al Gobierno Nacional ese punto tan importante? Porque que yo recuerde, la delegada del Gobierno es del PSOE, ¿no? El presidente de España es del PSOE, o sea, facilidades todas. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han declarado una tarifa universal? ¿Por qué no se han remitido bonos tanto para familiares en ida y vuelta como de ida para allá como para acá? Es que estamos siempre en lo mismo. Todos nos tiramos la piedrecita a nuestro tejado, pero nadie pone remedio y la solución tiene que ser ya, porque no es normal que lo mismo que nos quejamos de que las personas, los ciudadanos, en este caso musulmanes, por las fiestas, han tenido que guardar cola de 12 horas para pasar al país vecino, para pasar las fiestas con sus familiares. Nosotros tenemos que hacer un desembolso, en algunos casos más grande, en otros casos más pequeño, según el tipo de familia que poseamos, en ir, porque no pueden venir, porque mis familiares venir sería increíble, porque vamos, los precios, yo he visto los precios y son prohibitivos. Entonces, ¿quién es el que tiene que poner remedio? Nacional, porque son los que tienen que ponerse de acuerdo entre las navieras y ellos y negociar todas las prebendas y diezmos que se les debe a... No, señores, no. Esto es coger, sentarse, hay que tener, nosotros estamos hartos de decirlo, voluntad política. Aquí hay que tener voluntad política y que todas las partes se reúnen y que de una vez por todas se solucione el problema. De una manera o de otra, vamos, de una manera o de otra no, negociando, vamos, pero que me vengo a referir, que lo solucionen, pero ya, porque no es normal que en pleno siglo XXI salgan a competición dos navieras, es que no me quiero equivocar, estaba Balearia y Transmediterránea, salgan dos navieras, ¿y cuál de las dos es la que está financiada? Pregunto. Bueno, sí, bueno, ya lo sé. ¿Cuál de las dos que está financiada? Porque ahora resulta que voy a sacar billetes del barco y resulta que una me cuesta el mismo precio que el otro. O sea que una está financiada, la otra no. Se supone que no. Y tengo el mismo precio de billetes los dos. No sé, yo... Es que tampoco eso si no, le cambia, no veo solución. Si no le cambian el horario a última hora, que esa es otra. No veo solución si no hay voluntad política. Y como no haya voluntad política, no se va a solucionar esto. Si hemos visto, y nos quedan unos minutos, si hemos visto, y me parece normal, no es una pregunta con sentido crítico, si hemos visto, a pesar de una cohabitación gubernativa a nivel nacional, que bueno, que se ha habido que tragar palos, como fue el tema del Sáhara, donde de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, Sánchez se sacó aquello y Podemos tuvo que aguantar un montón de críticas por estar con Sánchez y aún sigue aguantándolo, porque era Podemos todavía. Pero aquí en Melilla, Podemos nunca ha tenido una buena relación con el gobierno socialista, ni el local ni la representación nacional. No digo que tuviera que haberla tenido, cuidado, pero ha sido especialmente dura. Sí, bastante dura. Bastante dura. Lo digo porque incluso ha habido algún tema de sentido de reproche, no por parte de ustedes, sino por parte de ellos, como indicando algo así como, hombre, no tienen por qué adorarnos el oído, pero que somos aliados. Y no. Pero es que los primeros que han puesto, o sea, lo único que han puesto zancadillas ellos en esta relación han sido ellos.
O sea, por ejemplo, tenemos a Gemma Torres, la directora general del SEPE, que ha sido, después de una lucha durísima, intensísima, con Yolanda Díaz, con Pedro Sánchez, y pudo venir a presidir aquí, que fíjate tú, que los datos que estamos teniendo en el SEPE, lo que se está haciendo en el SEPE, la cantidad de cursos y formación que se está haciendo, increíble el trabajo que está haciendo esa mujer. Por ejemplo, teníamos que tener el representante del IMSERSO, tendría que también ser una persona de Podemos Melilla. No han querido, se han negado. Es más, te voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Para las elecciones municipales vino el Sergio García, que fue el director general de una consejería, la de Derechos Sociales, y precisamente es el hombre que ha redactado la Ley de los Animales, famosa Ley de los Animales, no tiene un nombre mucho más complejo, pero para que todo el mundo me entienda, Ley de los Animales. Bueno, pues este caballero vino aquí a Melilla y vino a conocer el patrimonio municipal que tenía, cómo cuidaban a los animales y en qué sitio y en qué puesto, y no se le permitió el acceso. Único sitio en España donde no se le ha permitido el acceso a ver la perrera, por ejemplo, o el sitio donde tienen ellos el ayuntamiento los animales abandonados, o los animales. No se le ha permitido, se le cerró. ¿Qué quiere el Partido Socialista? ¿Que encima le digamos guapo, bonito, bonito? No, no se puede. O sea, ellos desde primera hora han sido totalmente beligerantes. No tenéis nada más que ver en que cuando le ha convenido a Pedro Sánchez desembarazarse para hacer cosas presionados, como por ejemplo lo de la ley si sacar el consentimiento, se ha aliado con el PP, como por ejemplo también es que en la ley de vivienda no ha querido tampoco. Es una lucha continua con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista, lo de socialista lo perdió hace mucho tiempo, debería llamarse el Partido Liberal. Pues nos quedamos con ese mensaje, que bueno, a todo esto, ante una campaña de elecciones generales, todo indica que hay bloques, en este caso pues PP Vox y Sumar PSOE, para sumar y superar esos 175 y uno más, 176. Juan Manuel Quiñoy, candidato al Senado por parte de Sumar, antiguamente Podemos, que hombre, uno ha vivido con Podemos durante muchos años y no quiero aparcarlo de la noche a la mañana. Ha sido un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo porque, atención, con usted lo digo, dentro de una semana, justo la noche del 6, es pegada de carteles, con lo cual el día 7 del viernes que viene anunciamos dos eventos. Uno, la propia campaña en cuestión, y dentro de una semana se pone en marcha, ahora sí, la Asamblea de Melilla, que coincide con el primer día de la campaña electoral, algo nunca visto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Así que nos iremos viendo en esa larga campaña, porque las elecciones son para el 23 de julio. ¿Entre usted le ha llegado para participar en una mesa electoral o se salva? Yo me salvo. Vaya por Dios, yo creo que también. Bueno, nosotros nos despedimos y esta vez sí hasta el lunes, que este día es un poco extraño porque ayer fue día festivo. Los dejamos con nuestras compañeras de Viento de Levante y la semana que viene, ya lo saben, se lo digo con tiempo de antelación, monográfico de entrevistas a candidatos y candidatas. Hasta el lunes.